información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El balance de víctimas por el deslizamiento de tierra en Baños de Agua Santa se incrementó a 14 personas fallecidas, 28 heridas y más de 3.000 damnificados. ¿Qué medidas se están tomando y se han tomado hasta el momento por el cantón? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Marlon Guevara, alcalde de Baños. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gise, querida, gracias por la oportunidad. Mil disculpas porque hemos tenido varias programaciones de poder hablar, pero he estado liderando en la zona cero y lamentablemente las condiciones tecnológicas no me permitían. Las disculpas también para la audiencia y televidencia de FM Mundo. Y totalmente yo agradecido con Dios y con el país entero, porque nos han dado muestras de absoluto cariño y afecto. En realidad, no nos faltan nada, nos faltan las 14 personas que fallecieron dentro de la comunidad de Quilloturo, de el sector del Placer. Esta es una parroquia que se llama Río Verde, que es muy conocida turísticamente, que vive del turismo y que esperemos de que se recupere pronto. El paso hasta Baños no tiene ningún tipo de inconveniente. Es decir, la afectación única y exclusivamente es en el trayecto de Baños hasta el Puyo. Hemos tenido la atención del gobierno nacional. Hoy mismo estamos armando un puente Bailey que nos permitirá hacer un trabajo de reforzamiento del puente existente en el sector de la Merced y garantizar de que tengamos fluidez en el tránsito vehicular. ¿Por qué es importante hacer, Gisela y amigos, estos trabajos que los lidera el presidente el presidente Noboa y el ministro Luque? Porque si no hacemos este trabajo, difícilmente vamos a poder tener tránsito a la Amazonía ecuatoriana. Y esta vía abastece de gas, de alimentos a la provincia de Pastaza, Napo, Sucumbíos y Orellana. Más cuando en el sector de Quijos, la vía que conduce desde Pichincha a Napo también tiene problemas. Alcalde, gracias por ese resumen que nos dio de la situación en este momento y decirle que entendemos totalmente que no haya podido estar con nosotros antes pese a los acuerdos que habíamos hecho para poder tener esta entrevista. Sin embargo, el país entero está muy consciente de la situación que vive usted, las autoridades de Baños y de la provincia en sí también, ¿no? Por lo que ha sucedido. Pero ahora, no podemos dejar de preguntarnos algo que nos llega a la mente a todos los ecuatorianos, yo creo, que es si esta fue una tragedia que se pudo prevenir. Y lo digo porque en desastres provocados por condiciones climáticas o digamos, por condiciones cíclicas del clima, como la temporada seca y la temporada de lluvias, es inevitable preguntarse esto. ¿Se pudo o no se pudo evitar esta tragedia, alcalde? Estimada Gisela, me acabas de hacer una pregunta a la que yo tengo una respuesta y que nadie me ha preguntado. Eres la primera persona que me pregunta y yo te digo que sí, enfáticamente sí. Lamentablemente, hace 2 años atrás hubo 100 metros al lado de donde es la tragedia actual, hubo un incidente similar en una proporción totalmente mediana y prácticamente tuvimos 3 fallecidos. Esto se podía evitar. Pero lamentablemente aquí hay varias cosas que decir y que hacer. Por ejemplo, el primer tema es fundamental entender de que el presidente de la República, los ministros, el Midubi, tienen una reglamentación. Y es por eso que hoy le estoy pidiendo al señor presidente que se sensibilice este tipo de medidas. Por ejemplo, para que tú accedas a un bono de emergencia, a un bono de vivienda, a un bono de pobreza, tienes que estar debajo de los 8 puntos sobre 100 y calificar como extrema pobreza. Y extrema pobreza es no tener cocina, no tener refrigerador, no tener licuadora, por poco no tener un par de zapatos. Entonces, ese tipo de cosas genera problemas al momento de calificar.
Otro problema es que en la situación del campo acá todavía funcionan los yacipungos, es decir, las pequeñas extensiones de tierra. Y la gente, la comunidad, las 135 familias del placer, viven en proporciones de 120 metros, 150, 200 metros cuadrados, pero tienen sus actividades agrícolas en la montaña. Ahí tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 hectáreas. Y ahí es donde se produce la mayor cantidad de naranjilla para el país. Entonces, cuando vienen los bonos de vivienda, nos dicen que no puede tener otro terreno. Y la gente es casi imposible que acceda a dejar la fuente de trabajo. Prefiere dejar la vivienda y no la fuente de trabajo. Entonces, esa es otra limitación. La otra limitación es la escrituración. Al ser yacipungos, todavía no tienen ellos escriturado. Entonces, hace falta que se sensibilice en esa parte. Nosotros ya estamos teniendo una alternativa para que ellos accedan a un lote de terreno, tanto en lo urbano y en lo rural, porque la gente está acostumbrada a vivir en el campo con sus animales de corral, con sus cuyes, con sus gallinas, con sus animalitos, pero también hay gente que ya, por este caos psicológico de haber tenido que vivir por segunda ocasión la pérdida de sus seres queridos, de sus vecinos, de sus amigos, tenemos que presentar una propuesta en lo urbano. Desde ahí estamos aportando como municipalidad, pero es importante poder socializar con el señor presidente. Por eso, públicamente invito para que venga y constate cuál es la realidad en territorio. Ahora, sobre lo que usted me está contando, también hay que recordar que ya se hablaba de que todos los años las temporadas iban a tener estragos más fuertes por condiciones como el cambio climático que ha afectado muchísimo al mundo entero y que cada vez iban a ser peores estas condiciones. ¿Considera usted entonces que el gobierno continúa manteniendo una política reactiva en lugar de preventiva para evitar esto? Y esto porque tanto las sequías como las inundaciones parecerían ser sorpresa para las autoridades, incluyendo también a los gobiernos seccionales. Y las autoridades no tienen control sobre las condiciones climáticas, pero sí sobre las medidas para gestionar y mitigar los efectos adversos de estas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la acción preventiva que realizó el gobierno y ustedes, los gobiernos locales? Bueno, nosotros en realidad hemos tenido el acompañamiento del gobierno. La vía desde Pelileo, Baños, Puyo está declarada en emergencia. Será de ajustarle al secretario zonal para que haga todos los trabajos de contratación y poder garantizar de que la vía se restablezca. Pero sobre todo, tengo que mencionar, y aquí hay que decir la verdad, esto no es un tema político, pero hay que decir la verdad. El problema de la vía Baños Puyo data de 8 años atrás. En San Jorge la pérdida de la condición vial es 8 años atrás. En El Placer el problema es 2 años atrás. No es de ahora, no es de ayer, no es del anterior día domingo. Y lo más importante de todo es de que muchas de las veces la falta de sensibilidad en estos procesos hace de que en determinado momento los ciudadanos no puedan calificar a las ayudas de gobierno, porque un impedimento tan sencillo, no he sabido yo, y ahora me estaban explicando que el simple contrato de una línea telefónica con una operadora en el país ya nos impide poder ser beneficiarios de los diferentes bonos asistenciales que tiene el gobierno nacional. Entonces, esa es la realidad. Estamos siendo atendidos, podemos estar mejor. ¿Cuál es la solución? La solución es que unamos esfuerzos desde la municipalidad y desde el gobierno central. Nosotros vamos a poner la tierra, vamos a poner en los PIT seguros, porque se establece unas normas de intervención territorial donde ya no volvamos a intervenir sobre problemas o sobre algunos accidentes geográficos que puedan gestionar este tipo de desgracias. Pero justamente ahí va mi pregunta, alcalde, el por qué seguimos reaccionando y no previniendo. Usted me acaba de dar la razón. Hace 8 años que esa vía tiene problemas. Hace 8 años que la gente sabe que esa vía, cada vez que hay un problema climático, hay derrumbes, hay los taponamientos por la tierra. Entonces, ¿por qué no prevenimos? ¿Por qué la gestión de riesgos no está funcionando, alcalde? Porque lamentablemente yo creo que no han tenido el interés y la Amazonía ha sido totalmente descuidada
por todos los gobiernos anteriores, y hay que mencionar de que la Amazonía ecuatoriana ha sido proveedora de la riqueza económica, y eso lo sabemos todos los ecuatorianos. Pero lamentablemente las condiciones viales de toda la Amazonía ecuatoriana está devastada. Por eso nosotros como alcaldes, a través del Comaga, hemos generado varios insistos, y no a este gobierno, al de Lenín Moreno, al de Guillermo Lasso y al actual presidente, del que hemos recibido ya una respuesta, al menos en la vía desde Pelileo hasta la provincia de Pastaza. Y ahora se han calculado ya las afectaciones económicas en un cantón donde el turismo es una de las principales actividades por el cierre de la vía Baños-Puyo. La mejor manera para reactivarnos y ayudarnos es visitarnos en este momento. El acceso a la ciudad de Baños está totalmente habilitado, los atractivos turísticos están totalmente habilitados, tenemos un clima maravilloso en el momento. Alcalde, parece que estamos perdiendo la señal, no sé si ahí lo volvimos a conectar. Y restablecer, sí, tenemos que trabajar para restablecer el tema de la importancia vial al oriente ecuatoriano, y así será. Vamos a levantarnos, vamos a salir de este problema. ¿Y cómo están las vías del cantón? Las vías internas del cantón totalmente habilitadas, no tenemos problema. El problema solamente es desde el sector de Río Blanco, en la vía Baños-Puyo, hasta desde el sector de Lagoyán hasta la provincia de Pastaza. Es la que estará cerrada 10 días. Es la que estará cerrada 10 días por el armado del puente Bailey, que ha sido entregado ya por el Ministerio de Obras Públicas y que va a ser armado desde el día de mañana. ¿Cómo está la situación de las familias que han sufrido esta emergencia? Entiendo que 271 familias dejaron sus hogares y evacuaron a espacios de acogida. Efectivamente ha sido la sensibilidad, el cariño, la atención que les hemos puesto la que ha permitido al menos paliar el tema del frío, el tema de la falta de vestimenta. Se quedaron en la calle y son 15 familias que perdieron sus casas, y son 135 familias que ya no pueden dormir tranquilamente y que prefieren dormir en un albergue con las incomodidades, con la falta de privacidad, e incluso con la falta de seguridad, porque creo que ahora todos están intranquilos al saber de que donde existe una montaña puede haber un riesgo. Así es que yo más bien quiero agradecer toda la benevolencia, el cariño del pueblo ecuatoriano, pero creo que es importantísimo de que con el gobierno nacional trabajemos una propuesta donde la gente ya pueda tener el privilegio de poder dormir tranquilos. Es decir, van a pedir que zonas para reevacuar, para reasentarlos, digo. Ya tenemos establecido como municipio 2 zonas, una en el área urbana y otra en el área rural. Una propiedad de 20,000 metros cuadrados en el área urbana, en el centro de Baños, y una propiedad de 44,000 metros cuadrados en la parroquia de Río Negro, exactamente a 10 kilómetros de donde se suscitó estos hechos. Alcalde, yo le agradezco mucho por habernos acompañado, por darse tiempo en medio de esta emergencia para atender el llamado de la prensa. Muchísimas gracias. Gisela querida, te voy a esperar con el cariño de todos los baneños. Recuerda que la mejor forma de ayudarnos a este cantón es visitarnos. Así es, y ahí estaré muy pronto. Le agradezco mucho por la invitación. Claro que sí. Nos acompañó el alcalde Marlon Guevara, alcalde de Baños. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actuales.